En este video les presento los exámenes básicos que debe realizarse si va a iniciar un programa de ejercicio físico. Les recuerdo que soy médico especialista en medicina deportiva con más de 25 años de experiencia en el medio de los gimnasios. Es importante tener presente que sus riesgos se aumentan en la medida que usted se acerca a los 50 años, igualmente si es una persona sedentaria que maneja altos niveles de estrés, si es hipertensa, si es diabética, y todo esto se los estaré presentando en este video. Entonces viene la pregunta, ¿qué tipos de exámenes se debe hacer la persona? Ahí es donde es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo de la persona, factores de riesgo personales, familiares, los hábitos, el estilo de vida de la persona y esa valoración que se debe hacer por un profesional del área de la salud antes de iniciar el programa de ejercicio físico. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué tipo de profesional? ¿Cuál es el médico que me realiza esta evaluación? Hay una especialidad que es la especialidad en medicina deportiva. ¿Y a qué va orientada cuando una persona va a realizar ejercicio físico? Pues lo primero, se hace un interrogatorio donde se analizan los antecedentes personales de quien va a iniciar el ejercicio físico, los antecedentes familiares, los hábitos, qué tipo de hábitos, si la persona ha sido fumadora, si la persona ha ingerido licor durante largos periodos, igualmente los medicamentos que consuma la persona, si se trata de un hipertenso, si se trata de un diabético, o otro tipo de medicamentos. Igualmente sus antecedentes deportivos, antecedentes de ejercicio físico, si se trata de una persona sedentaria. Y entonces es a través de este interrogatorio que podemos identificar factores de riesgo. Y existen algunas encuestas que orientan algunos puntos sobre factores de riesgo, pero que no son completas. ¿Por qué? Porque viene la parte del examen físico donde se logran identificar otra serie de factores de riesgo. Y es así como el médico, a través de una adecuada auscultación cardiopulmonar, pues está en capacidad de identificar soplos cardíacos, que esto entonces va a orientar a qué, a que hay que realizarle otra serie de exámenes. Y no los soplos a nivel del corazón, sino que también podemos identificar soplos a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque exista una dilatación aneurismática, ya sea a nivel de arterias renales o a nivel de la aorta abdominal. Y es importante comentarles que los soplos pues no solo se pueden dar por dilataciones, sino por procesos estenóticos. ¿Cómo así que procesos estenóticos? O sea, que haya una estrechez a nivel de las diferentes arterias en el abdomen. Igualmente, es muy importante evaluar su fondo de ojo y más si se trata de una persona hipertensa o de una persona diabética, y esto pues lo realiza el médico en el caso de los centros de acondicionamiento físico, un médico especialista en medicina deportiva, y es realmente el profesional cuya especialidad lo ha formado para realizar este tipo de evaluación. De acuerdo a este tipo de interrogatorio que se realiza, la información que se ha logrado obtener, la edad de la persona, pues se establece si es necesario el electrocardiograma. El electrocardiograma, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar la actividad eléctrica del corazón. Algunos dirán, bueno, pero es que no es mejor la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo tiene unas indicaciones muy precisas y lo mismo, dependiendo de los hallazgos, dependiendo del interrogatorio, dependiendo de esos antecedentes de la persona, pues se va a establecer si realmente lo que necesita es una prueba de esfuerzo. Pero el examen básico para acercarnos a obtener información sobre cómo es la actividad eléctrica del corazón se llama electrocardiograma. Viene la parte de exámenes de química sanguínea. Antes se hablaba de que las personas de mayor riesgo eran las de 60 años y se excluían prácticamente aquellas por debajo de los 60. Ya después esta edad se bajó a los 50. Pues hoy hemos llegado a ese punto que ya inclusive se habla de hacer énfasis en las personas por encima de los 30 años. ¿Y esto por qué? Porque nos estamos encontrando muertes en personas deportistas a una edad muy temprana, desde los 30 a 35 años. Entonces es muy importante siempre hacer este examen minucioso para identificar estas personas que están
con riesgo inclusive de un evento fatal. Ahora vamos entonces a la parte de exámenes de sangre. ¿Qué tipo de exámenes debemos hacer? Hay 3 exámenes básicos y uno de ellos es el hemograma. Y ustedes dicen, ¿qué muestra el hemograma? Es un examen de sangre que nos va a permitir establecer, por ejemplo, si una persona está presentando una anemia, o igualmente nos va a permitir establecer cómo están las plaquetas de la persona, cómo están sus glóbulos rojos, cómo están sus glóbulos blancos, y dependiendo de las alteraciones que se puedan presentar, pues definimos cuál es la conducta a seguir con esta persona. A nivel metabólico es muy importante, como mínimo, tener, dependiendo de la edad de la persona y sus antecedentes personales y familiares, lo mismo que el tipo de dieta que lleva, pues una glicemia en ayunas. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir establecer los niveles de glucosa en sangre, lo que conocemos como la glicemia. Y el otro examen que nos orienta hacia esa parte metabólica, pues es el perfil lipídico. Y un perfil lipídico que nos muestra los niveles de colesterol, los diferentes tipos de colesterol, el que conocemos como el colesterol total, que se compone de un colesterol LDL o de baja densidad, un colesterol HDL o de alta densidad, que es el que normalmente las personas identifican como colesterol bueno, y otros tipos de colesterol como es el VLDL, entre otros. Además de que encontramos en el perfil lipídico también los triglicéridos. Y hay otros exámenes que nos orientan hacia el funcionamiento de los órganos, y específicamente en la parte metabólica, pues podemos realizar, por ejemplo, lo que son las transaminasas, que nos orientan hacia ese funcionamiento del hígado. Pero sucede que también a nivel metabólico podemos pedir cómo está funcionando la glándula tiroides de acuerdo al examen físico, de acuerdo a la edad de la persona, de acuerdo a ese interrogatorio que se le realizó. Entonces estaríamos hablando de un examen conocido como el TSH, que quiere decir, por sus siglas en inglés, hormona estimulante de la tiroides. Hacia la función de los riñones, pues hay un examen básico que es la creatinina, el cual complementamos con un examen de citoquímico de orina, donde de acuerdo a los hallazgos que se identifiquen en el examen, pues vamos a adoptar la conducta, y igualmente pues mirar si la persona sí es apta o no para iniciar en ese momento el ejercicio físico. Entonces miren que realmente es muy importante que usted, antes de iniciar un programa de ejercicio físico, sepa cuáles son sus factores de riesgo, conozca la forma adecuada de acuerdo a sus factores de riesgo de cómo debe iniciar el ejercicio físico, la institución adecuada para usted empezar el ejercicio, cuál es el escenario en el cual debe iniciar, saber si es en una piscina, si es en un gimnasio, si realmente es una persona apta para iniciar su práctica de fútbol, que es lo que siempre le ha gustado. Entonces, esto debe conocerlo, y de este modo pues va a reducir sus factores de riesgo a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, y como les he dicho, inclusive un evento letal. Hay otros factores de riesgo que no he mencionado en este video, que son los factores de riesgo musculoesqueléticos, que serán motivo de otro video. Los invito para que formulen sus preguntas. Si aún no se han suscrito al canal, lo hagan, y nos estaremos viendo en el próximo video.